Definimos que son magnitudes de medida comúnmente que se utilizan en la electrónica y electricidad para darnos una cierta cantidad, ya sea en voltaje, resistencia o corriente. Pero antes vamos a poner un pequeño ejemplo para que me puedan comprender. En nuestra vida cotidiana usamos medidas de magnitudes sin darnos cuenta. Unas de ellas, como por ejemplo, son el tiempo, la distancia, la intensidad o velocidad en que corremos, o intensidad de volumen, o intensidad incluso del brillo de nuestro teléfono celular. Entonces, en la electricidad o electrónica también usamos magnitudes de medida. Las más importantes son voltaje, intensidad y resistencia. Pero ¿cómo funciona y para qué sirve cada una? Ahora lo veremos a continuación. Normalmente vemos estas torres donde transportan ciertos voltajes altos, ya sea desde 30.000 hasta 1.000.000 de voltios. Pero recordamos de que hay voltajes desde 3.3, 5 o 9 voltios, tales como son esas pilas o baterías que tanto conocemos, que son de 1.5 voltios, las AAA o AA. Entonces, ¿el voltaje cómo funciona? En la clasificación de movimientos se puede clasificar según su trayectoria rectilínea, la trayectoria en forma recta. En la segunda ley de Newton es la principal en nuestro trabajo, pero en conceptos eléctricos, ¿cuáles son? Uno de ellos es el voltaje. El voltaje se define como la tensión eléctrica o fuerza electromotriz. Pero antes de ejemplificar el voltaje, vamos a ver resistencia. Sabemos que resistencia es toda aquella posición a algo o a alguien. Digamos, si nosotros queremos atravesar un cuarto, no vamos a atravesar la puerta. Primero tenemos que abrir la puerta y luego ingresar a la habitación. Lo mismo pasa con la resistencia. Esta resistencia es una oposición, depende mucho de la cantidad del fabricante y nosotros la elegimos también en la electrónica para el estancamiento o consumo del voltaje o fuerza que tengamos en nuestro circuito para que éste no dañe los componentes electrónicos que estén en nuestro circuito. Ahora sí, ejemplifiquemos estas dos magnitudes, voltaje y resistencia. Opinemos de que el niño lleva una resistencia. En el mundo exterior, la resistencia se mide en kilos o toneladas, ya sea de gramos o libras, pero en la electrónica se mide en ohmios por el descubrimiento de Ohm. Entonces vemos de que su carga es la resistencia y el niño, no en sí el niño, sino la fuerza que él está aplicando para empujar es la tensión o ya nombrada fuerza. Vamos a imaginar que ahora es el voltaje. Entonces el niño es la fuerza que es igual a la tensión eléctrica, es igual a voltaje, y la resistencia o cosas que él lleva empujando es la oposición o resistencia en ohmios para electrónica. Una ley que siempre se cumple es: entre más resistencia, menos fuerza hay. Esto quiere decir, entre más resistencia medidas en ohmios, menor será el voltaje el cual se aplicará en él. Y al revés, entre menos resistencia, mayor será el voltaje y con mayor velocidad éste lo empujará. Entonces, vemos un ejemplo de un coche empujado por una persona. Ahora imaginémonos que somos nosotros aquellos que están empujando ese automóvil. Imaginemos que el voltaje es de 9 voltios y está empujando una tira de LED de 12 voltios. Como vemos, el voltaje será un poco menor al voltaje ideal. Entonces, claro que brillará la tira, pero no todo al máximo, sino será tenue. Lo mismo sucede en ese bus. La velocidad es poca, pero logra mover el autobús con una fuerza
baja. Y ahora, ¿qué es la intensidad? La intensidad es el resultado entre la división de voltaje y resistencia. Puse un ejemplo a estas chicas corriendo, ya que su voltaje o la fuerza que están aplicando es mayor cuando empiezan, y la resistencia es el cansancio que ellas mismas producen en su trabajo. Esto quiere decir, entre ellas más corran, mayor será la resistencia porque mayor se cansarán. Entonces la intensidad o velocidad disminuirá conforme el tiempo. Lo mismo sucede en la electricidad. Al principio el voltaje será el correcto y la intensidad irá rápida, pero en un tiempo determinado el voltaje disminuirá con la intensidad y este será haciendo más lento hasta acabarse el voltaje y así ya no hacer ningún trabajo o ninguna potencia física. En conclusión, definimos de que la intensidad es la velocidad en donde los electrones fluyen en un conductor. El voltaje es la fuerza que los impulsa y una resistencia es una oposición para la intensidad y voltaje.